Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Está complicado porque es que esto lo tienen un trabajador de este mes así a veces. Sí, tuve que hablar. Ahí pues ya se la fue. Sí, es que yo creo que para que se escuche tenemos que hablar. Yo creo, ¿no? Literal. Estoy esperando la autorización nada más para empezar ya Eli o Camilo, para que me digan nada más. Dale, chico, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que tendré que dar la clase. Teléfono. Bueno, buenas noches. Por ahí Alberto va a dar la clase, dice. Vamos a poner atención. Es que nadie habla. Sí, estaba yo esperando la autorización, pero creo que ya ahí nos acaban de decir que ya. Bueno, entonces vamos a... Esperen un tantito. Listo. Vamos a iniciar con la clase. Como pues siempre se da como una pequeña introducción por ahí, pero pues a base de problemas técnicos en el IEPA, pues vamos a iniciar. Pues ya nos dimos buenas noches todos. Nada Eh, más Alberto, ¿y usted? ¿Qué? No entendí. Nada más Alberto, usted y yo estamos. No No. veo. Y yo Ah, también. acaba de entrar Jani, está Jeremías, Aarón, Cámara eh, prendida. Alcudia, no sé quién sea, Diana, Emily, eh, Paola Ah, y ya. no sé quién más. Y ahora sí ya las miré a las chicas. Ah, bueno, vamos entonces a ver lo que es la clase del acceso venoso periférico, ¿sale? A ver, déjeme que yo me acomode bien aquí, porque tengo mi cafecito. Bien. Pues antes que iniciemos, a ver, vamos a empezar a hacer anotaciones de la participación. Vamos a ver si ya por ahí tienen el hábito de la lectura o siguen estando sin leer. A ver, ¿quién me quiere compartir qué leyó sobre la clase de hoy, sobre los accesos intravenosos, qué saben, qué leyeron, sin choro y sin invento? Dale, Hani. Hani prendió el micrófono, ¿nada? ¿Quién? ¿Alguien? Alberto parece que quería hablar. No, no, no. Ok, entonces, ¿alguien que quiera hablar sobre los accesos intravenosos?
que han escuchado por lo menos. Pues que son dispositivos que se utilizan para extraer sangre o administrar líquidos intravenosos o medicamentos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más? Dime, Cindy. ¿O quién? Pues las inyecciones subcutánea hipodérmicas se aplican en el tejido conectivo del laxo de utilizar para pequeñas cantidades de sustancias de 0.5-1.0 mililitro y muy saludable de la obstrucción lenta que sostiene analgésico, hormonas y circulatorios. Elegir una posición y definir con el alcohol soporte en los dedos, pulgar, índice de los tejidos. No te estoy entendiendo nada, Cindy. O sea, eso es lo que tú leíste del acceso intravenoso. Sí, Okay. correcto. Ok. Sí, es que como empezaste a tirar la lectura, pues yo no sé de dónde iniciaste, pero bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a empezar trabajando con pequeños conceptos para que podamos entender un poco lo que es el acceso intravenoso. Hoy es un tema muy sencillo, es un tema que pues también es importante. Quiero creer que el domingo vamos a tocar parte de lo que es la práctica para hacer un acceso intravenoso, que creo que ya muchos lo llevaron dentro de lo que es el bloque de primeros auxilios. Pero recuerden que es importante, es muy importante lo que es la terapia de líquidos, el acceso intravenoso, que lo estamos viendo casi en cada bloque se vuelve a ver, porque a veces no tenemos el hábito de practicar para poder pues lograr un acceso intravenoso de manera rápida. Y pues ahorita lo estamos tocando de nuevo y probablemente en los otros bloques vamos a volver a tocar el mismo tema y las mismas prácticas, ¿sale? No es un tema repetitivo, sino que es un tema demasiadamente importante como para que lo estemos tocando y les quede completamente claro, ¿sale? So, vamos a trabajar con algunos conceptos. A ver, ¿quién me ayuda? Conceptos Concepto. básicos. No, sí, léelo. ¿Quién lo estaba leyendo? Ok. Conceptos básicos de acceso venoso y terapia endovenosa. Acceso venoso periférico. Es la introducción de un dispositivo extravascular corto en una vena distal con fines diagnósticos, profilácticos o terapéuticos. Su objetivo es establecer una vía de acceso sanguíneo para el suministro de líquidos, medicamentos, hemoderivados y otros. Catéter venoso periférico. Conducto tubular corto y flexible elaborado con material biocompatible y radiopaco que se utiliza para la infusión de solución intravenosa al organismo. Muy bien. Esos son dos conceptos que vamos a venir trabajando sobre la clase de hoy de acceso intravenoso. Una es el acceso venoso periférico. Recuerden que podemos hacer dos tipos de acceso o se pueden realizar dos tipos de accesos. El acceso venoso central y los accesos venosos periféricos. Sí, nosotros por lo general no podemos hacer un acceso venoso central, ¿sale? Eso ya lo hacen en los hospitales, los médicos, los especialistas. Claro, no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, pero eso se requiere de muchísimo entrenamiento y sobre todo de especializarse para poder hacerlo, porque son métodos demasiadamente invasivos y si no se hace correctamente podemos llevar incluso a la muerte al paciente. Por lo tanto, lo que sí le compete a un técnico de atención médica prehospitalaria básica, que somos en este caso nosotros, o que estamos estudiando en esta parte, es hacer accesos venosos periféricos, ¿sale? Entonces, para que nos quede claro,
El acceso venoso periférico nosotros como TAM sí lo podemos hacer, el acceso venoso central nosotros no lo debemos de hacer, ¿sale? Muy bien, el catéter venoso periférico, pues ahí muestra la imagen de lo que es un catéter venoso periférico. Hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes números, que lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, Castillo. Voy. Dice, venopunción. Al procedimiento mediante el cual se introduce una aguja a través de la piel para insertar un catéter en una vena, cebado o purgado. Sacar el aire o fluido en un circuito de un aparato o máquina para su buen funcionamiento. Okay, bueno, ¿y quién me dice cuál es la diferencia de un acceso venoso periférico y una venopunción? Mm, Mm, échense un Pues, cafecito para que despierten. pues en la venopunción, pues como ahí mismo lo dice, solo pues se elige una vena y se hace la punción, más no se administra líquido. ¿Quiénes están de acuerdo con Castillo? Creo que sí. Muy bien. Cuando estamos hablando de una venopunción, estamos hablando de un procedimiento particular o específico, que es prácticamente elegir la vena y elegir la vena y hacer el procedimiento de la venopunción, como tal, insertar el catéter. Cuando estamos hablando de un acceso venoso periférico, ya estamos hablando de manera general, ya no de manera específica o particular. Ya estamos hablando que podemos tener lista una solución con un equipo de venoclisis, haber purgado la solución, estar conectado, que exista un retorno. Eso es un acceso venoso periférico. La venopunción solamente es el procedimiento donde insertamos el catéter dentro de la vena. ¿Sale? Esa es la venopunción. Ya el acceso venoso periférico ya es de manera más general, ya es cuando está listo prácticamente todo, ¿no? Ya está preparado todos los materiales y ya vamos a poder hacer una terapia de infusión. Muy bien. ¿Sí quedó claro esa parte? Bien. Y el purgado, pues como han escuchado las personas que ya han llevado y los que no han llevado esa materia o esa clase más que nada, bueno, una materia, cuando estamos hablando de purgar es prácticamente que vamos a sacar el aire de la línea del equipo de venoclicio, de la manguerita del equipo de venoclicio, del normogotero, necesitamos sacar todo ese aire y tratar de evitar que queden lo menos posible las burbujas a la hora de conectar al catéter. Eso es el cebado o el purgado. Bien. ¿Quién lee esa? Terapia de infusión intravenosa. Introducción de sustancias químicas, medicamentosas o sanguíneas en el torrente sanguíneo con fines diagnósticos, terapéuticos o profilácticos. Indicaciones para la terapia de intravenosas. Terapia de corto plazo, reanimación aguda. Estudios radiológicos, administración de hemoderivados, restablecer y conservar el equilibrio hidroeléctrico, administración de medicamentos, toma de muestras. Características de la terapia de infusión endovenosa. Vía más adecuada, universal, cualquier líquido intravenoso, eficaz, riesgosa. Muy bien. ¿Por qué ¿Por qué una persona que va a un estudio de imagen, a un estudio radiológico, por qué requiere de probablemente de terapia intravenosa? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Que si porque una persona que
que le van a hacer radiografía, va a estudios radiológicos, porque requiere de una terapia intravenosa. ¿Por qué le voy a pasar líquido a un paciente que le van a hacer estudios radiológicos? Traten de encender sus cámaras, chicos, para que yo sepa que están ahí. No todas las tienen encendidas. Hani, ¿por qué crees que hay que pasarle líquido a una persona que le van a hacer un estudio radiológico, una radiografía? Bueno, Para visualizar, ajá. para visualizar los vasos sanguíneos, no sé, No depende. tan, muy bien, no Bueno, tanto los vasos sanguíneos, pero dependiendo del estudio radiológico, de la imagen que quieran sacar de cualquier tipo de nuestros órganos, muchas veces requieren de terapias intravenosas para que se pueda observar mejor el estudio de imagen. Por eso muchas veces requieren de estudios de terapia intravenosa por ese sentido, para que salga más clara. No sé también si les ha pasado que cuando le van a hacer algún tipo de estudios, les dicen, bebe mucha agua, lo único que puedes beber es agua y no puedes comer nada más, ¿no? Y eso es porque requieren de que la imagen sea clara. Muy bien, las características de las terapias intravenosas o endovenosas es que es una vía más adecuada, es universal, podemos pasar cualquier tipo de líquido intravenoso siempre y cuando sea para la situación específica que requiere o la necesidad específica del paciente. Es muy eficaz, pero recuerden que también puede ser riesgosa. No es como que cualquier persona que ya sabe inyectar un glúteo ya puede dar terapias intravenosas o terapia de infusión solo porque se le da la gana o porque ya sabe inyectar, ya va a pasar suero vitaminado porque ya se creó un doctor, nada de eso, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que cuando nosotros no estamos dentro de nuestras guardias y nos requieran a nosotros para hacer un acceso intravenoso y dar un tipo de terapia de infusión, tenemos que pedir la receta médica o la prescripción médica para saber qué tipo de medicamentos, en cuántas dosis o cómo, de qué manera va a pasar eh, ese medicamento o ese líquido. Eso es importante siempre pedirle a la persona que nos pide ese apoyo, así sea que sean nuestros familiares, hay que decirle que nos muestren su prescripción médica para saber de qué manera vamos a colocar esa terapia de infusión. Eso es importante. ¿Sale? Bien. ¿Quién me ayuda con esa? antisépticos. Los antisépticos son una de las armas más poderosas en el control de la infección. La disponibilidad de los mismos está limitada por la toxicidad de algunos o por la fácil contaminación de otros. Antisexia. Es el uso de un agente químico en piel u otros tejidos vivos con el propósito de inhibi- inhibir o destruir microorganismos. Asexia. Es el conjunto de medidas y técnicas encaminadas a impedir la contaminación, entre paréntesis, la proliferación de organismos infecciosos. Hey, muy bien, gracias Castillo. Entonces, ¿qué es la antisepsia, Emily? Ujú. Es que ando en otro mundo, profe, perdón. Sí, sí, ya te vi. No recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí te va a ayudar tu mejor Es que amiga acabo de Hani. llegar de clase y mi mundo está en otras cosas.
No te preocupes, ahí te va a defender tu mejor amiga Hani. Hani, ¿qué es la antisepsia? Emily, por favor, contesta. Pon atención. Pero creo que la antisexia es eh, como limpiar el lugar en el que vamos a trabajar antes de. Bueno, vuélvelo a leer, por favor. Hani. Yo. A ver, ¿quién iba a hablar? Ah, Alberto. Ok, es un procedimiento quirúrgico, bueno, pues se puede decir que también es un procedimiento que se utiliza, un procedimiento quirúrgico o técnica que se utiliza efectivamente para hacer lo que es, pues en este caso, como estamos hablando, pues una punción, para el momento de hacer, se hace un momento, bueno, se hace una limpieza de lo que se llama barrido, que se realiza de lo que es de la parte de hacia arriba hacia abajo, ya sea con un algodón o con una gasa, utilizando lo que es en este caso, pues ya sea algún jabón quirúrgico o también, pues en estos casos, pues algún tipo de solución alcoholada, ¿no? Ok. Hani, vuelve a leer, porfa. Desde el principio. ¿En dónde leo? Todo. Antisépticos. Los antisépticos son una de las armas más poderosas en el control de la infección. La disponibilidad de los mismos está limitada para la toxicidad de algunos o por la fácil contaminación de otros. Antisepsia es el uso de un agente químico en piel u otros tejidos vivos con el propósito de inhibir o destruir microorganismos. Asepsia es un conjunto de medidas y técnicas encaminadas a impedir la contaminación, la proliferación de organismos infecciosos. Muy bien. Como también podemos observar en esta imagen que tenemos a su derecha, tenemos los principios de asepsia, ¿sale? Que es del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, de dentro hacia afuera. Eso viene en uno de sus exámenes que se les van a poner. Entonces, a veces creemos que cuando vamos a hacer asepsia es como tal el momento en el que limpiamos la superficie viva o donde hay tejido vivo con el propósito de destruir o inhibir los microorganismos. A eso se le llama antisepsia. Aquí lo dice como tal el concepto, es el uso de un agente químico. Cualquier tipo de agente, por lo general nosotros utilizamos, recuerden que nosotros hacemos torundas con alcohol. El alcohol no se utiliza para el tratamiento de las heridas, pero sí se utiliza como una barrera en contra de la proliferación de organismos infecciosos, ¿sale? Y las técnicas para hacer ese barrido, para hacer esa limpieza, ahí están en la imagen donde dice principios de asepsia, ¿sale? Que ya el principio de asepsia ya estamos hablando de las medidas y las técnicas encaminadas a impedir la contaminación y la proliferación de organismos infecciosos, ya sea en tejidos vivos o ya sea en una de las superficies. Carlos, no vaya a ser que Rosy, apaga ¿Qué dijo? Rosy, apaga tu micrófono, gracias. Están regañando, creo. Algo así. ¿Por qué no lavaste hoy? Bueno, entonces ya que nos queda esa parte ahí clara, vamos a continuar. ¿Qué me ayuda con la siguiente diapositiva? Que no sea Diana y que no sea Castillo. Por lo menos que en eso tengan participación, ya que no leen. Dice, los catéteres venosos periféricos son los dispositivos más utilizados en la administración endovenosa de fluidos. ¿Les sigo hacia abajo Sí, o...? Ok. sí, hacia abajo. De manera general, la colocación de un CBP se indica ante las siguientes necesidades. Cuando no es posible administrar la medicación o los líquidos por vía oral, se requiere efecto inmediato del fármaco. La administración de sustancia es impredecible para la vida. Los catéteres venosos periféricos
cuentan con diferentes características y propiedades que se permiten elegir el calibre más idóneo considerando el tipo de terapia a infundir. Muy bien, aquí hacemos otra presentación de los tipos de lo que son los catéteres. Lo vamos a ver más adelante, de manera más específica, pero se los he venido presentando para que vayan viendo que el tamaño es diferente en relación también a lo que es el color, ¿sí? Por lo general no nos guiamos por el color, nos guiamos por el tamaño. Viene un numerito que te dice el tamaño del catéter. Pero pues ya con la experiencia y con el tiempo vas adaptando o te vas acostumbrando a que el color ya tiene el mismo número o tamaño que se va a mencionar más adelante, ¿sale? Entonces, cuando no es posible administrar de manera oral los líquidos o los medicamentos, se genera un acceso venoso periférico, ¿sale? Si requiere efecto inmediato del fármaco, también. O la administración de sustancia es imprescindible para la vida. Ahí es donde entramos nosotros como paramédicos. Cuando la persona está en shock hipovolémico o shock hemorrágico, descompensado, que necesita una terapia de infusión de manera rápida, es donde vamos a saber, donde debemos de aprender a elegir el tipo de catéter. No podemos elegir un catéter 24, que es amarillo, que es para los niños, o un 22, que es azul, que también se puede utilizar para los niños o para las personas geriátricas con venas muy pequeñas. No lo podemos utilizar en un paciente crítico. En un paciente crítico por lo general se agarran 18, incluso se ha canalizado hasta con los 16, que son ya catéteres más gruesos que permiten el paso de líquido de manera más rápida, ¿sale? Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo elegir dependiendo de la condición de tu paciente. Muy bien. Otra persona. Seleccionar el tamaño de catéter apropiado. Bebés y niños pequeños, calibre 22 a 24 generalmente suficiente. Medicamentos y líquidos de mantenimiento, calibre 22 generalmente suficiente. Productos sanguíneos, generalmente se requiere calibre 20 o mayor. Reanimación con líquidos de gran volumen se prefiere calibre 16 o mayor. Muy bien. Ahora, si pueden en este caso ampliar lo que es la imagen, bueno, no sé si se puede ampliar ahí en sus celulares, yo aquí sí lo puedo ampliar. Podemos observar que debajo de cada catéter existe el número que indica el tamaño del catéter. Por ejemplo, el 24, si se dan cuenta, es una aguja tanto como más corta y más delgada, porque eso por lo general se utilizan para los pediátricos. También se puede utilizar para los pediátricos o para los niños el 22. También lo podemos utilizar para adultos. Por ejemplo, vas a una persona que está deshidratada, se siente mal, y tú quieres pasar el líquido de manera tranquila, puedes utilizar un 22 donde pues va a generar menos dolor porque la aguja es más pequeña y va a haber menos posibilidad también va a haber menos posibilidad de que tú puedas causar flebitis. Sí, dime, Alberto. De hecho, también el catéter del número 24, bueno, porque yo también lo he utilizado en personas, pues, no adultas, sino jóvenes, pero en personas que son muy delgadas, ya que su vena igual a veces es muy delgada y si, por ejemplo, agarramos un catéter, ya sea del número 18, a veces suele que, pues como su vena es delgada, bueno, yo la conozco como fibrosa, como su vena es muy delgada, al momento de introducir lo que es el catéter del número 18, es donde se poncha porque es muy grande la aguja. Correcto. Aquí, ahorita estamos viendo la importancia de conocer y que podamos, si se dan cuenta en las imágenes, podemos dimensionar los tamaños, los colores y los números. En base a eso, conociendo los catéteres, en base a eso, vamos a poder valorar
las venas de nuestros pacientes y elegir el catéter adecuado. Por ejemplo, independientemente que, como bien lo decía Alberto, el amarillo es del 24 y se utiliza para los pediátricos, si yo encuentro un adulto en desnutrición, flaquito, que tiene sus venas pequeñitas, pues no porque el hecho de que el 20 o el 18 sea para el adulto, yo voy a utilizar ese, porque evidentemente voy a romper la vena, voy a causar flebitis, voy a infiltrar la vena. Entonces, o se va a ponchar, como coloquialmente se dice, se va a ponchar la vena. Y aquí es donde viene el pensamiento crítico, el conocimiento de cada paramédico y la toma de decisión de la elección del catéter correcto a la hora de utilizarlo, dependiendo de la complexión del paciente y de la situación o el padecimiento que también tengan, porque pues no podemos, si vamos a pasar, vamos a suponer que vamos a pasar una persona que tiene un problema de hipoglucemia, ¿sale? Y está hipoglucémico, podemos utilizar incluso el 22, aunque se utilice el 22 incluso para los pediátricos, podemos utilizar el 22. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de manera tranquila ese líquido. No por el hecho de que ya sepamos que el 20 o el 18 o el 16 se utilizan para los adultos, necesariamente lo tenemos que utilizar. Aquí es donde viene nuestro conocimiento y la destreza para poder elegir el catéter dependiendo del padecimiento o de la situación que conlleva a darle tratamiento y función a ese paciente. Eso quiero que nos quede claro, ¿sale? Bien. ¿Quién sigue? Selección del sitio de inserción. La selección de la vía venosa y el método a emplear para el tratamiento depende principalmente del objetivo terapéutico, duración y el tipo de fármaco, del diagnóstico del paciente, edad, estado de salud, características de las venas, lateralidad funcional del paciente, diestro o zurdo. Como, como norma general, debe intentarse el abordaje venoso en la zona más distal. El dolor de la mano, Dorso. el dorso de la mano, perdón, el dorso de la mano y continuar por antebrazo y como última opción en la flexura del codo. De esa forma, si se produce la Obliteración. obliteración, infiltra- infiltrado o lesión de una vena canalizada, no se provoca la inutilización automática de otras más distales. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Como norma general, debe intentarse el abordaje venoso en la zona más distal, en la parte del dorso. La literatura dice que si por alguna situación de anatomía de la vena que estén tortuosas, que haya bifurcaciones, que existan fístulas o cualquier situación que conlleve en lo que es el dorso, podemos ir de manera proximal, o sea, nos podemos ir acercando, podemos continuar con el antebrazo y como última opción en la flexura de lo que es el codo, ¿sale? A veces elegimos de primera opción la flexura del codo y no debería de ser así, ¿sale? Deberíamos ir de lo más distal a lo más proximal. ¿Por qué? Porque no debemos de dañar el árbol venoso. O sea, cuando si por ejemplo yo inicio de la flexión del codo o inicio del antebrazo y poncho esa vena, causo flebitis en esa vena, de aquí, de la parte del antebrazo hacia lo que es el dorso, esa vena ya no va a servir. O sea, ya no va a servir en el sentido de que ya no nos va a dar retorno por mucho que hagamos una venopunción correcta. ¿Por qué? Porque en este lado ya tenemos una flebitis, ya tenemos una lesión y no va a permitir que haya un retorno venoso correcto si lo hacemos en el dorso. Por eso tiene que ser de lo más distal a lo más proximal. Si no le damos a la parte del dorso, nos vamos al antebrazo y si en el antebrazo causamos flebitis, la última opción en este caso sería de ese mismo brazo en la flexión del codo. ¿Sale? Nos tiene que quedar claro esa parte.
Ya lo hablábamos hace ratito con Alberto. Alberto comentaba de las características de las venas, que a veces a él le ha tocado utilizar catéter del 24, que son catéteres pediátricos en adultos que tienen las venas pequeñas. Y aquí te dice que la selección de la vía venosa y el método a emplear para el tratamiento dependen principalmente del objetivo terapéutico. ¿Cuál es el motivo por el cual vamos a hacer una terapia de infusión? La duración y del tipo de fármaco, del diagnóstico del paciente, de la edad, también tiene mucho que ver la edad, ¿sale? Porque dependiendo de la edad también tomamos la decisión de qué tipo de catéter utilizar, aunque no nos vamos a guiar solo por eso y no siempre por la edad, también por su estado de salud, características de la vena y algo bien importante, lateralidad funcional del paciente. Si el paciente te dice que es derecho, entonces tú deberías de hacer el acceso intravenoso en la parte izquierda. ¿Sale? ¿Por qué? Porque por lógica en el lado derecho o en el diestro es un brazo o una mano que va a utilizar más esto de manera constante, de manera cotidiana. Por lo tanto, no deberíamos de hacer el acceso intravenoso en esa mano dominante a menos que sea estrictamente necesario. ¿Sale? Muy bien. Ok, ¿quién sigue? Que no sea Castillo, Diana ni Alberto. Generali- Sí, Hani. Generalidades de los vasos sanguíneos. Los 5 tipos principales de los de vasos sanguíneos. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las características de mediano calibre se dividen luego en pequeñas arterias, que se dividen a su vez en arterias aún más pequeñas llamadas arteriolas. Capilares. Los grupos de capilares dentro de un tejido se reúnen para formar pequeñas venas llamadas vénulas. Estas a su vez convergen formando vasos sanguíneos cada vez más grandes. Venas son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos de regreso hacia el corazón. Sangre poca oxigenada. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 5 tipos principales de vasos sanguíneos, Hani? ¿Cuáles son los 5 tipos, Vicente Aguilar? Perdón, no escuché. ¿Cuáles son los 5 tipos de vasos sanguíneos principales? Emily, te toca ayudarla. Jeremía. Domingo, que apagues tu cámara, ya te vi. Yo, Son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, ¿no? Es sí, correcto, Emily. Muy bien. Ok. Alberto. sí, eso mismo iba a decir, sí. Muy bien, Alberto. Bien, Emily. Así es, son las arterias que se convierten, más pequeñas se convierten en arteriolas, las venas que más pequeñas se convierten en vénulas y los vasos sanguíneos diminutos o pequeñitos se llaman capilares. Esos son los 5, muy bien. A ver, Jeremía, creo que tú querías hace ratito hablar. A ver, échate la diapositiva. La pared de un vaso sanguíneo tiene 3 capas estructurales o túnicas de diferentes tejidos. Un revestimiento interno epitelial, una capa media formada por un músculo liso y un tejido conjuntivo elástico. Una cubierta externa de tejido conjuntivo. La capa interna íntima forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz o la abertura interna del vaso.
La capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo que varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos. La Ujú. capa más externa de un vaso sanguíneo, la capa o túnica externa, está formada por fibras elásticas y fibras colágenas. La capa externa permite el anclaje de los vasos y los tejidos circundantes. Muy bien. Pues bueno, aquí estamos viendo parte de la estructura de lo que es un vaso sanguíneo, las capas estructurales o túnicas de diferentes tejidos, la capa interna, la capa media y la capa más externa. Y aquí lo podemos ver en lo que es la imagen que pusimos ahí. Ahora, me gustaría que me dijeran cuál es el órgano más grande del cuerpo humano. El endotelio. Tramposa. Muy bien. El endotelio capilar, muy bien. Pensé que se iban ahí con la finta en la piel, como siempre. Muy bien, el endotelio capilar, que es parte de lo que estamos viendo ahí. En una de las imágenes, en la parte inferior, vemos lo que es el endotelio. Entonces tenemos kilómetros de lo que es endotelio en todo el cuerpo. Por lo tanto, es parte de lo que es el órgano más grande del cuerpo. Antes se creía que era la piel. Muy bien. ¿Quién sigue? Características del vaso, venas. Si bien las venas tienen las mismas tres capas como las arterias, el grosor relativo de dichas capas es diferente, así como sus características. La tónica interna de las venas es más delgada que de las arterias. La tónica media también es delgada, con relativamente poca cantidad de músculo liso y fibras elásticas. La tónica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras colágenas y fibras elásticas. Las venas no tienen las láminas elásticas externas o internas que se observan en las arterias. Se distienden lo suficiente como para poder adaptarse a las variaciones en el volumen y la presión de la sangre que pasa por ellas, aunque no están preparadas para soportar grandes presiones. La luz de una vena es mayor que la de una arteria comparable. Las venas suelen aparecer colapsadas, aplanadas cuando se cortan. Ok. Entonces, alguien que me explique por qué anatómicamente las capas internas de las venas suelen ser más delgadas que la de las arterias. Por la presión que estas tienen, porque las arterias, ay, ¿cómo era? Transportan la sangre a todo el cuerpo y por las venas es por donde regresa la sangre, poco oxigenada, por lo tanto, las arterias necesitan esa mayor fuerza Muy y bien, son más gruesas. muy bien. Necesitan mayores capas porque recuerden que por las arterias estamos hablando de una bomba de alta presión. Muy bien, Diana. Este, necesitan capas más gruesas, capas más duraderas que puedan aguantar la presión. Lo mismo pasa como en una manguera. Si te das cuenta que una bomba de agua eh, tiene mucha presión, tienes que poner una manguera de un diámetro que pueda aguantar la presión. Es lo mismo que pasa con las arterias. Ahora, hablando de la misma sintonía en la pregunta, entonces, ¿por qué nosotros hacemos un acceso, o damos una terapia de infusión generalmente por las venas y por qué no por las arterias? Porque a pesar de eso tienen la capacidad de distendirse lo suficiente para poder pasar líquido y los líquidos no pasan a una gran presión, por así decirse. Por lo tanto, las venas son lo suficientemente fuertes como para soportar los líquidos que les pasamos. Okay. Provecho, Alberto. Pues porque las venas ofrecen un acceso más rápido al torrente sanguíneo. A ver, repítelo.
que porque las venas ofrecen un acceso más rápido y más seguro al torrente sanguíneo. ¿Ok? Más seguro y más rápido en el sentido de presión, porque imagínense que cuando hacemos acceso intravenoso, no sé si les ha pasado que cuando se hace una mala técnica, rápido empieza a salir la sangre. Imagínense si viniera del sistema arterial, o sea, hasta te botaría lo que es el catéter. Entonces, es importante porque, ¿por qué hacerlo en el sistema venoso? Porque recuerden que en el sistema venoso se recoge todos los desechos y la sangre viene recogiendo toda la parte venosa, recoge la sangre poco oxigenada del cuerpo y la lleva al corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos una terapia de infusión, pues lógicamente no estamos generando un choque de presión. Y si imagínense que en una arteria tú metes un catéter y quieres pasar, estás metiendo líquido y la presión que viene va a regresar ese líquido, por lo tanto tiene que ser de manera intravenosa, por eso lo dice mismo la literatura en su nombre, que son accesos intravenosos, o sea, dentro de la vena, y de manera periférica, o sea, no vamos a hacer un acceso intravenoso central. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo vamos a hacer en las principales venas, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. A ver, aquí en el chat dijeron que de igual manera la arteria es más gruesa que la vena y sería más difícil. Sí, sería, bueno, en este caso, si estamos hablando de lo grueso, si encontramos una vena gruesa, sería más fácil para nosotros una venopunción. Pero hablando de las arterias, si encontramos una arteria gruesa y intentamos meter un catéter, imagínense la presión que se genera dentro de esa vena, pues haría un choque de presiones y no dejaría que pasara en este caso el líquido. Porque recuerden que en este caso el líquido pasa por gravedad, ¿sí? Y como la sangre venosa es la que se recoge, la que viene prácticamente de succión, por eso se va líquido en toda la parte venosa. Y en el sistema arterial, en los vasos sanguíneos arteriales, pues la sangre viene de frente prácticamente para que lo podamos ver así. Por lo tanto, como los líquidos entran al cuerpo de manera de gravedad por gravedad, porque por eso lo tenemos que alzar para que baje el líquido y se inserte a la vena. Imagínense en un sistema arterial, pues sería un choque, ¿no? Saldría, en vez de que entrara el líquido, estaría saliendo por la mayor presión de la arteria. Sale muy bien. ¿Quién? El dorso de la mano es el uso de esta vía. Ofrece ventajas por el daño mínimo del árbol vascular. Solo permite caracteres o diámetros pequeños. Limita el movimiento de la mano. Puede variar el flujo según la posición de la misma. Antebrazo. Es un tejido cómodo para el paciente y garantizado un flujo más constante. Perdón. Sin embargo, causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior. Las venas que se encuentran son las venas cefálicas mediante antibraquial y la basílica. Bien, ventaja y desventaja del sitio anatómico de punción. En el dorso de la mano, como estamos viendo en la imagen, el uso de esta vía ofrece ventajas. ¿Por qué? Por el daño mínimo del árbol vascular. Solo permite catéteres con diámetros pequeños y solamente limita el movimiento de la mano y puede variar el flujo según la posición de la misma. Por lo tanto, en el antebrazo, a diferencia del dorso de la mano, es un sitio cómodo para el paciente y garantiza un flujo más constante. Sin embargo, causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior. Las venas que se encuentran son las venas cefálicas, medianas antebraquiales y la basílica. ¿Sale? Esas son las que nos encontramos en esta parte. ¿Dónde más? En los miembros inferiores. En los miembros inferiores se puede canalizar, sí. Se utiliza la vena safena que se encuentra a lo largo del aspecto medial
de la pierna y es utilizada con frecuencia en niños. No es recomendada en adultos debido al alto riesgo de embolismo y tromboflebitis. ¿Sale? Recuerden que el embolismo es prácticamente un coágulo de sangre que puede causar una obstrucción, y el tromboembolismo, ese mismo coágulo de sangre no va a generar una obstrucción, pero va a generar dolor y edema, ¿sí? Una inflamación que va a ser muy molestoso para el paciente. En el pliegue del codo, admite mayores diámetros de catéter y su canalización es relativamente más fácil que en los otros lugares. Presenta el inconveniente de que el daño que causa el árbol vascular es demasiado importante. Además, puede variar fácilmente el flujo según la posición del brazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dorsiflexiono el brazo, o flexiono lo que es el codo, ya puedo empezar a obstruir el paso de líquido. Sí, y las venas que se encuentran en este sitio son las venas cefálica, mediana y la basílica, que son la ramificación que vienen en este caso de lo que es el dorso. Muy bien. La flebitis, ¿quién me ayuda con la flebitis? ¿Quién no ha pasado? Ok, por ahí dice, ¿dónde es más recomendable hacer un acceso venoso? Bueno, la primera pregunta, la primera persona que pregunta, recuerden que también ustedes tienen que preguntar. Las clases no se trata de que ustedes lleguen nada más a estar viendo al instructor hablar nada más. Quiero creer que si no tienen pregunta es porque les está quedando claro. Y si les está quedando claro, entonces el examen se lo va a poner más difícil, porque quiere decir que les está quedando totalmente claro. Si no hay dudas, es porque o no están poniendo atención o no le están dando interés a la clase. Así que aguas por ahí. Por ahí comentan en el chat, a ver, voy a volver a verlo. Dice, ¿dónde es más recomendable hacer un acceso venoso? Bueno, hace rato comentábamos que la literatura dice que tiene que ser de manera distal. Iniciar por el dorso de lo que es el dorso de lo que es la mano. Ahí sería de manera inicial. Por ahí deberíamos de iniciar. Esa es la mejor manera de hacer un acceso intravenoso. El mejor lugar es el dorso de la mano. Hay muchos mitos donde dicen, oye, es que ahí duele más, ahí duele menos. Cualquier punción que se genere en cualquier parte del brazo, lógicamente te va a doler, ¿sí? Entonces, muy bien, como dice Castillo, de lo más distal a lo proximal. Por lo tanto, tenemos que empezar por el dorso, luego por la parte del antebrazo y a lo último nos vamos a ir por lo que es la flexión del codo, ¿sale? Entonces, no sé si responder tu pregunta por ahí. Ahí escribes en el chat. Sí, Alberto, dime. De hecho, lo más recomendable en atención prehospitalaria, pues lo que usted comentaba, que es en el antebrazo o en este caso lo que es en el dorso de la mano, ya que si lo ponemos, por ejemplo, en el pliegue de lo que es el codo, pues en una persona que pues prácticamente está accidentada, pues a veces se pueden poner, o sea, hay mucha movilidad de su mano y pueden flexionar en cualquier momento el codo y por lo tanto se puede descanalizar. En el pliegue de lo que es el codo siempre, bueno, cuando estudié lo que era enfermería me comentaron que solamente se utiliza para pacientes que están hospitalizados. Es correcto, Alberto. Es totalmente correcto lo que mencionas por ahí. Sobre todo recuerden que pacientes, es donde yo les comentaba, hace rato vimos las características de la decisión de dónde y con qué tipo de catéter vamos a elegir para darle tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente combativo, alcoholizado, drogado o con traumatismo cronocefálico y está combativo, no se lo vamos a poner en lo que es en la flexión o en el pliegue de lo que es el codo. ¿Por qué? Por lógica, se nos va a estar tapando a cada rato y se va a salir también porque va a estar con mucha fuerza y mucho movimiento. Ahí sería dos opciones. Una en el antebrazo y que ese antebrazo se fije a la camilla para que no lo mueva, o en el dorso de la mano y que se fije esa mano en la camilla para que no se mueva. ¿Sale? Muy bien. En flebitis, ¿quién me ayuda?
La flebitis consiste en una inflamación de una vena debido a una alteración endotelial que afecta a la túnica íntima de los vasos. Este problema se traduce en la remoción del catéter y la inserción de uno nuevo, requiriendo en algunas ocasiones una multipunción y principalmente dolor e incomodidad para el paciente. Se caracteriza por dolor leve a moderado, enrojecimiento, calor local, edema, disminución de la velocidad de infusión, en algunos casos la palpación de un cordón venoso a lo largo del vaso. Ok, muy bien. Aquí también podemos ver infiltraciones, que empieza a ver que hay una edematización entre más que tú dices, sí estoy en vena, sí está pasando el líquido y de repente empieza a ver que se empieza a edematizar la piel, es porque se está infiltrando a causa de una flebitis, ¿sale? Entonces, tenemos que saber que la flebitis principalmente se causa por una reacción de la movilidad del catéter o el intento de volver a insertar el catéter en el mismo lugar cuando no tuvimos éxito para hacer una venopunción. Entre más estés moviendo el catéter dentro de la vena, más posibilidad va a haber de flebitis. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer una venopunción o un acceso intravenoso, tenemos que ser rápidos. La venopunción tiene que ser rápida, ¿sale? Por eso es importante que estemos practicando y practicando para que cuando lo vayamos a hacer en, en un paciente real no tengamos ese problema. Yo cuando fui practicante, cuando ya había cuando yo había egresado, me tocó atender un paciente crítico, un paciente con un balazo en el cuello, teníamos la sospecha, era evidente de que se había lesionado una arteria carotidia y el paciente estaba grave, estaba muy mal, estaba crítico y uno de los instructores, en este caso Miguel, canalizó al paciente en segundos. No sabría decirle si fue en 3 o 4 segundos que, o sea, nosotros apenas estábamos abriendo el normogotero, la bolsita del equipo de venoclisis para sacar el material, cuando él ya nos los estaba pidiendo porque ya tenía un acceso intravenoso exitoso. Así de esa manera nosotros tenemos que aprender a canalizar. Si nosotros empezamos a dudar, y sobre todo, no es lo mismo, que es ahí donde yo les decía, no se empiecen a comparar ni a pelear ni con los doctores, ni con los enfermeros, ni con ninguno en cuestiones de canalización, porque son dos disciplinas diferentes. Por lo general, vas a encontrar una persona, no siempre, pero una persona tranquila en su camilla, en lo que es el hospital, llega el enfermero o el médico, por lo general los enfermeros, a decirle que le van a hacer un acceso intravenoso y que pongan su manito ahí y todavía la ven y todo. Nosotros tenemos la desafortunada situación de que la ambulancia se va moviendo. Entonces nosotros tenemos que tener destreza más específica porque por lo general el acceso lo hacemos durante el traslado y la ambulancia, por muy despacio que vaya, se va a ir moviendo. Aquí es donde tú ya con tu operador ya le dices que te indique cuando sea una recta. Ahí me ha tocado como operadores que hasta dejan de acelerar como por 4 o 5 segundos y en esos 4 o 5 segundos tú tienes que tener ese acceso intravenoso. Si no, él continúa y no va a parar hasta llegar hasta el hospital solo para que tú hagas un acceso intravenoso y menos si el paciente está crítico. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un alto aprendizaje, tenemos que desarrollar una alta experiencia haciéndolo con práctica muy seguida para que podamos darle esa vena, hacer un acceso, una venopunción cuando estemos en una ambulancia. Eso nos tiene que quedar clarísimo, ¿sale? Y créanme, se siente bonito cuando en la ambulancia haces tu acceso intravenoso, te lo llevas súper bien y sabes que ese paciente le está dando soporte de vida. Esa es la chamba de todo técnico de atención médica prehospitalaria, ¿sale? Muy bien. ¿Tienen alguna duda?
¿Quién me ayuda con esta? Que no sean los que ya pasaron. Los factores de riesgo de la flebitis se clasifican en propios del paciente, la edad, sexo, patología base. Propios del catéter, técnica de inserción, material del catéter, calibre de la cánula, sitio anatómico de inserción, derivados de tratamiento, medicamentos a infundir, tiempo de tratamiento y velocidad de infusión. Muy bien. Esos son los factores o los principales riesgos de flebitis, perdón, y su clasificación. En cuestiones del paciente puede ser la edad y que elija un catéter mal, el sexo o una patología base que tengan de lo que son sus venas. Propio del catéter, que sea una mala técnica de inserción, el material del catéter. Me ha tocado, no recuerdo la marca, pero compré una vez en una farmacia un catéter 20 y desde el momento que tú metías el bisel y tantito chocaba lo que era la punta del catéter a la piel, ya se rompía, se arrugaba. Entonces, muchas veces el material del catéter es malo y, y lo que va a causar va a ser flebitis. El calibre de la cánula, el sitio anatómico de la inserción, derivado del tratamiento de medicamentos a infundir, tiempo de tratamiento y velocidad de infusión. ¿Sale? Esos son los factores. Con Prevención de la bien, flebitis. dale. Leo, ¿Sí? usar venas grandes y catéteres de menor calibre. Esto favorece a una mejor hemodinamia debido al mayor flujo y menor contacto con el lumen del vaso. Evitar sitios de fricción, extremidades inferiores, fosa cubital o la mueca. Uso estricto de técnicas de asepsia y antisepsia. Uso de dispositivos que reduzcan la presión intraluminal del catéter. Evitar infusiones prolongadas y medicamentos concentrados. Lavado de la vía endovenosa posterior a la aplicación de la terapia. Ok, muy bien. Por ahí tenemos dos preguntas. Dice Rosy, si se hace flebitis, ya no se puede volver a punzar ahí. No, Castillo, ya no se puede volver a punzar ahí. Sí puedes punzar la misma vena, pero de manera proximal. ¿Qué quiere decir esto? Si causaste flebitis en el dorso de la mano, puedes seguir la misma vena y hacer otra venopunción en lo que es el antebrazo, pero ya no en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión vascular y no te va a permitir ningún tipo de medicamento. Sale de infusión, perdón, ya no va a haber retorno. No sé si contesté la pregunta. En la segunda, ¿por qué implica como factor el sexo? Bueno, no es una ley, pero se cree que hay diferencias anatómicas entre mujeres y hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con los hombres, quizá por el tipo de trabajo, aunque no todos trabajen de la misma forma, se cree que la condición de lo que es la piel suelen ser más ruda, suelen ser más duras y y por el tipo quizás de vida cotidiana, si se dan cuenta, si ustedes comparan una mano de mujer con una mano de hombre, suele ser, aunque no sea una ley, no siempre suele ser que se note un poquito más las venas en el hombre que en la mujer. Por eso es un factor lo que es el sexo. No sé si respondí tu pregunta por ahí. Pensó que ok, dice, pensó que era porque son llorones. Bueno, no todos los hombres son llorones, pero pero sí, puede ser, puede ser. A ver, por ahí Algo, había otra. algo le sabe. Ah, yo solito me he canalizado, así que no es para mí, digo yo. Dice Cindy, cuando hay coagulación de sangre es más difícil de canalizar. ¿Qué tipo de catéter es recomendable? Bueno, cuando hay una coagulación de la sangre, pues ya de entrada no debemos de volver a hacer una venopunción ahí. Y pues obviamente va a ser más difícil canalizar, vamos a generar más lesión, más dolor y no va a haber retorno.
¿Qué tipo de catéter es recomendable? Pues como ya lo comentaba hace rato, el tipo de catéter va a ser dependiendo de la situación, del paciente y de todo lo que conlleva a la elección del catéter. ¿Sale? Yo te puedo decir que por ejemplo, yo, a mi edad, 18 años que tengo, y a como me veo las venas, para mí sería bueno un catéter 18 o 20. Para mí. ¿Sale? A ver, Diana tiene una duda. Ah, ya se le quitó lo modo mudo. Es que A usted ver, ya no me va a participar. Este, es que ayer en guardia estuvimos practicando con los alumnos, bueno, y uno bueno, precisamente Miguel, este, y es algo que a mí me pasa mucho, 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 que cuando me van a sacar sangre o me van a canalizar, siempre insertan el catéter y como que mágicamente la vena desaparece y para no sacarlo buscan por, o sea, sin sacarlo lo buscan. Y el caso que pues ayer sí me logró canalizar y luego a la mera hora me ponchó la vena. Y eso, o sea, precisamente me causó una flebitis y, o sea, y ahorita me dolía bastante ayer, pero pues realmente eso es recomendable, el buscar la vena ya estando pues el catéter dentro. no, no es recomendable, pero se ha vuelto un hábito en los sistemas de salud. O sea, ya dejando a un lado la atención prehospitalaria, enfermería o la parte extrahospitalaria o intrahospitalaria, se ha vuelto un hábito, pero no se debería de hacer. Por eso, lo vamos a ver igual más adelante, por eso deberíamos de tener una técnica adecuada, donde estiremos la piel, fijemos la vena y hagamos la inserción para que no pase eso. No, a veces no es que se esconde, a veces es que nosotros no detenemos la vena y por lógica las venas tienen cierto grado de movilidad, ¿sale? Ahora, lo que sí puede hacer más allá de esconderse es que se vuelvan más pequeñas. Las venas tienen esta capacidad de poder hacer contracción. Recuerda que tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático y un sistema nervioso que se llama parasimpático. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de alerta, cuando estamos en alerta, cuando estamos con mucho miedo, nosotros lo que hacemos es ¿cómo te explico? Nosotros de manera psicológica desencadenamos algo que se llama somatización, empezamos a somatizar lo que es las condiciones de nuestro cuerpo en mecanismo de respuesta porque sabemos que nos va a doler. Por lo tanto, lo que hacen muchas veces las venas es que se contraen y se vuelven más pequeñitas, por eso se dejan de ver muchas veces. Entonces, no se debería de hacer, por nada del mundo se debería de hacer, pero pues es un hábito. Aquí también entra el riesgo-beneficio. Vamos a suponer que yo no he causado flebitis, pero ya no le di a la vena, pero yo sé que moviéndola tal vez ya la encontré de nuevo y moviéndola pocos grados hacia la izquierda le voy a dar a la vena. Bueno, pues me arriesgaría si el paciente está crítico. Pero si es un paciente que está tranquilito en su casa, que te pidió un servicio, pues no se debería de hacer porque pues el paciente pues le va a doler muchísimo. Pero la literatura no recomiendan que se haga eso. De hecho, también aquí por ahí lo comenta Alberto, que por nada del mundo, porque puede causar un edema también, así es. Por ahí también lo comentó él. Castillo, ¿tenías una duda? Sí, sí, sí tengo una duda. Es que, bueno, tal vez va a sonar así como que muy, muy no sé cómo lo tomen, pero pues igual, siento que sí pasa. Por ejemplo, si vas y te encuentras a una persona que, pues bueno, yo he mirado, ¿no? De que hay personas que pues no tienen las dos manos o así. ¿En qué parte se podría canalizar ahí? Ok, En el pie. exactamente. Lo Sí, podemos, sí, sí. hace ratito lo estamos hablando de que hay otros sitios de punciones, lo podemos hacer igual en el dorso del pie, tratando nada más de no, permíteme, tratando nada más de no, pues de no causar más flebitis, ¿no? De hacerlo de una sola vez.
porque pues lo que queremos es, si ya el cristiano, como tú comentas, no tiene, imagínate, las dos manos o los dos brazos, pues ya lo único que nos va a quedar, en este caso van a ser las extremidades inferiores. Por lo tanto, no debemos de estar generando más lesiones en lo único que nos queda, ¿sí me explico? Se puede hacer en el dorso de los pies. Te avientas una central ahí. A la onda. Ojalá fuera fácil, ¿no? Te avientas un acceso intravenoso por vía central. Muy bien, ¿qué me ayuda en esta valoración del sitio de punción? ¿Cómo vamos a valorar para hacer una venopunción? El sitio Valoración de del el sitio de punción debe elegirse en un área distal al cuerpo, principalmente en la extremidad superior no dominante. Es prioridad de evitar colocar el catéter en áreas con las siguientes complicaciones, donde se localicen lesiones, venas que estén en sitios de flexión, venas previamente puncionadas, venas con alteraciones en su integridad, venas con flebitis, aplicación en sitios con alteraciones de la integridad de la piel. Nunca elegir los miembros con fístulas arteriovenosas o miembros con déficit motor o en la sensibilidad. A ver, ¿quién me dice que es una fístula arteriovenosa? Hay chamacos, no leen nada, chamaco. De verdad. Ni me vayan a atender, chamaco, porque me van a dejar morir. Bueno, vamos desde el inicio. Valoración del sitio de punción. El sitio de punción debe elegirse en un área distal al cuerpo. Ya lo hablamos, de preferencia en el dorso. En la extremidad superior, en este caso, que no sea dominante. Es prioridad evitar colocar el catéter en áreas con las siguientes complicaciones. Lo hablamos. Donde se localicen lesiones, si el paciente tiene lesiones en su mano o en su dorso, pues no vamos a hacer el acceso ahí. Venas que estén en sitio de flexión, tampoco. Venas previamente puncionadas, tampoco. Venas con alteraciones en su integridad, tampoco. Ahí está tu pregunta, no recuerdo quién hizo la pregunta de la flebitis. Vena con flebitis, tampoco. Aplicación en sitio con alteraciones de la integridad de la piel, tampoco. Nunca elegir los miembros con fístulas arteriovenosas o miembros con déficit motor o en sensibilidad. Las fístulas arteriovenosas es la malformación de la unión entre una arteria y una vena, ¿sale? Donde se une una arteria y una vena, la malformación de esa unión se le llama fístula arteriovenosa. ¿Por qué no se debe hacer ahí? Porque si nosotros hacemos esa venopunción ahí, nosotros podemos secuestrar la perfusión en cualquiera de las dos, en la sitio venoso o en el sitio arterial, y esto genera algo que se llama síndrome del robo, que significa que en uno de los dos lugares va a haber un déficit de perfusión. ¿Iba a decir algo, Rosy? Sí, que con lo que usted explicó en sí, entonces la fístula arteriovenosa es una conexión anormal entre arteria y vena, ¿no? Es correcto. Eso fue lo que... Así es. Ok. Muy bien. Inspección y Sí, palpación. Dígame. ¿puede explicar la segunda parte de la diapositiva anterior de lo que está en negrita? Así es que me quedó esa duda de por qué miembros con déficit motor o en la sensibilidad. Ok. Los miembros, por ejemplo, que tengan, o sea, las extremidades superiores e inferiores que tienen déficit motor o sensibilidad, pueden que tengan hay que ver primero por qué está el déficit de motor o sensibilidad. Puede ser por una mala perfusión, puede ser incluso por un daño a nivel neurológico o a nivel de médula, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, creo que se le llama hemiparesia, que es cuando no puedes mover la mitad de tu cuerpo o alguna parte de las extremidades, no debemos de hacerla ahí por cuestiones de perfusión, porque probablemente la perfusión no esté llegando de manera adecuada en ese sitio. Por lo tanto, no vamos a tener buenos resultados en una terapia de infusión.
Por lo tanto, debemos de hacerlo en las extremidades que estén íntegras y que no tengan ningún tipo de déficit, que no tengan déficit motor o por sensibilidad, o que tengan fístulas arteriovenosas, que ya lo expliqué hace un ratito. No sé si respondí tu pregunta, Diana. Sí, Gili, muchas gracias. De nada. Por ahí en inspección y palpación, esto también es importante. A ver, ¿quién no ha leído? Bueno, aquí tengo anotado nada más que Diana, Castillo, Alberto, Jeremía y Emily. Son las únicas personas que están en clase, pues. Yo ya leí. Inspección y Sí. ¿Quién es Dori García? yo, profe, ¿Y quién es yo? ah, yo voy a leer, Ah, ok. ¿Eres de inspección, Macuspana? No, perdón. sí, de San Carlos. Ah, ok, perdón. Sí, continúa. Inspección y palpación. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo. Consiste en tocar algo con las manos para conocerlo utilizando el sentido del tacto. Es la técnica diagnóstica que utiliza el tacto de las partes externas del cuerpo o bien de la parte accesible de las cavidades. La identificación de la vena debe de realizarse por visión y palpación, determinando trayecto. Las venas tienen una distribución anatómica similar en todos los pacientes, pero no idénticas, por lo tanto, conocer, palpar y seguir la trayectoria de las venas en particular permitirá determinar las estructuras, zonas y condiciones adecuadas para el sitio de punción. Muy bien, gracias, Dora. Tenemos que inspeccionar. La inspección, recuerden que es a través de la observación. Podemos comparar ambas manos y decir, ok, en esta se ve, las venas se ven más abultadas, más protuberadas, más visibles, y procedo después de la inspección a la palpación. La palpación es esta técnica. Yo admiro a muchas enfermeras y enfermeros también, que muchas veces las venas no se observan. Sin embargo, a través del tacto, que ya tienen desarrollados sus neuronas sensitivas y motoras, a través del tacto pueden observar, pueden sentir, perdón, dónde está la vena. Y a veces ha pasado, yo lo he observado en los hospitales cuando entrego a pacientes y yo digo, ¿dónde? Yo no la veo. Entonces está el enfermero ahí y dice, ¿sabes qué? Aquí está, aquí la siento, a ver, pásame el catéter, y empieza una venopunción y de repente un retorno. Yo dije, wow, o sea, es importante que también nosotros podamos guiarnos a través de la inspección y de la palpación. ¿Sale? Como ya lo dice la literatura, las venas tienen una distribución anatómica similar en todos los pacientes, mas no iguales. ¿Sale? Por lo tanto, conocer, palpar y seguir la trayectoria de la vena en particular permitirá determinar las estructuras, zonas y condiciones adecuadas para el sitio de punción y lograr hacer una venopunción exitosa. Aquí, como pueden observar en la imagen, aquí se ve una vena protuberada, una vena visible, hasta derechita está la vena, como para que no te desvíes, no te salga, no cause flebitis. Ahora, tengan en cuenta que muchas veces ustedes van a intentar hacer un acceso intravenoso y no lo van a lograr. Y no es porque no lo sepan. Yo he visto personas que llevan 10, 15, 20 años en esto y a veces les ha tocado fallar una venopunción. No se lo tomen personal, no se agüiten, no se pongan tristes, no siempre le vas a dar a la vena. Por eso hay que practicar demasiado, hay que leer también, hay que buscar técnicas y aún así existe la posibilidad de que en algún momento no le demos a la vena, sino que causemos una flebitis por la condición anatómica o patológica, alguna enfermedad vascular en el paciente, ¿sale? O porque a lo mejor venía mal lo que es el material del catéter, entonces no se sientan mal, pero practíquenlo mucho, ¿sale? ¿Alguna duda hasta ahorita? De hecho, el 99.99% de los médicos no saben canalizar. Por eso Eso sí, los enfermeros. Eso sí me consta y confirmo. O sea,
tengo amigos que, por ejemplo, tengo amigos que son médicos, pero también son paramédicos, por lo tanto saben canalizar. Pero tengo otros amigos que son médicos y les da miedo a la aguja, les da miedo a la canalización y nada, ¿no? Es correcto lo que dice Alberto. Y de hecho, donde siempre vamos a tener que palpar para ver anatómicamente la vena, cómo está distribuida, es en las personas que tienen obesidad. En ellos va a ser muy difícil ver las venas. O en las personas también, hay personas que son flaquitas y uno puede decir, porque está flaquita se va a ver, se va a notar demasiado lo que es la vena. No siempre es así. A veces sí y a veces no va a ser como nosotros lo estamos pensando, ¿sale? Muy bien, así Y que probablemente el domingo se van a baldar otra vez ese dorso de la mano. Domingo, es tu momento de brillar. ¿Alguien iba a hablar? que igual también Ya que fue. eh, observé un video que decía de que la importancia de saber pues la anatomía de las venas y todo eso, porque igual hay personas que están tatuadas de todo el brazo y no se miraba nada. Eso también puede ser un factor, así es. Muy bien. Jeremías. Una duda, profe. ¿Cómo sé que al hacer la venopunción es la distancia correcta para no atravesar la vena? Ok, O como que a través, dice lo suficiente para no, diría uno, no sea demasiada fuerza para cruzar la vena o para no lastimarla, pues como quien dice. ok, en primera a través de la técnica, tienes que tener una buena técnica, aprenderte la técnica y practicar, eso es lo principal, porque no hay nada como que mida o que te diga, ¿sabes qué? Vas a meter tantos centímetros y yo te aseguro que la venopunción va a ser exitosa, no, todo es en base a la técnica y a la práctica. Si tienes una buena técnica y práctica de la técnica, vas a tener venopunciones exitosas. Si no tienes, en este caso, ni el conocimiento de la técnica y no tienes la práctica, vas a causar flebitis muy constante, ¿sale? Entonces, no hay como, no te podría decir, métele 1 centímetro o sácala 2 centímetros porque no funciona así. La técnica la vamos a ver más adelante, y ahí te voy a poder explicar en cuántos grados lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer para no, eh, atravesar o causar flebitis en esa vena. Ahora, también te puedes dar cuenta con el retorno. Tienes que ir metiendo despacito lo que es el catéter y cuando ya estás en vena, te vas a dar cuenta porque se llena la cámara de lo que es el catéter. Entonces ya estás en vena. Ahí es donde ya jalas el bisel, o sea, la aguja con el bisel, introduces el catéter. ¿Respondí tu pregunta, Gremio? Sí, profe, porque de hecho, ya ves en la anterior clase, usted había dicho que comentáramos que vamos a canalizar. Yo tengo al lado un amigo mío que está estudiando enfermería, de hecho le había comentado, y le dije que me diera más o menos una cierta explicación de cómo es. Y sí, me dijo cómo y lo canalicé, pero lo hice con un catéter pediátrico, pero no en la base de la mano ni el antebrazo, sino por la base que está en este lado de aquí por la flexión del codo, pues, porque como una vena más gruesa lo hice, pero me puse a pensar que fue con un catéter pediátrico, que es más, aguja más pequeña, pues, y yo Claro, me puse a pensar, ¿cómo será entonces con una aguja más larga? claro. Ahí en este caso, para practicar, pues sí, es válido. Ya, si tú viste que ya te salió con una del 24, entonces ya puedes empezar con una del 20 o una del 22 y hasta llegar por ejemplo, a la 18, a la que es verdecita, que es más gruesa para que pues, puedas tomar más práctica. De hecho, sí, de hecho hasta tomé la foto, pues se la iba yo a mandar para que lo viera, pero se me olvidó. Pues Bueno, para pues que me la viera, mandas. porque a eso lo voy Ahí a me la mandar. mandas para que yo te dé recomendaciones en lo que yo observe. De hecho, igual algo que me pareció, diría uno que siempre tengo que poner el dedo adelante de la aguja para que al sacarlo no bote sangre, algo así. Sí, es correcto. Ok, Eso se gracias. hace también porque pues generas una presión
en lo que es la punta del bisel y el catéter, en este caso, y generas una pequeña obstrucción que no va a permitir que salga esa sangre. ¿Sale? Bien, de lo que seguíamos hablando en cuestiones de la valoración del sitio de punción, hablábamos de inspección y palpación, vamos a hablar también de lo que es movilidad y diámetro. Y dice que la movilidad, dice que la túnica externa fija de las venas al tejido circundante, que estábamos hablando de estas capas de los vasos sanguíneos anteriormente, a eso me refiero con una túnica. Eso permite cierto grado de movilidad en cada paciente, en algunos con situaciones complicadas la punción de la vena y pone en riesgo pues una lesión. Entonces hay que tratar de lo menos posible que se mueva el paciente y mover el catéter también. Ahora, en diámetro, anatómicamente, entre más distales, menor es el diámetro. Ahí está lo que tú decías, Jeremías. Como tú utilizaste un catéter pequeño en una vena que tiene mayor diámetro porque no está distal, sino proximal al cuerpo, pues tu venopunción fue exitosa. Pero si tú lo intentas en el dorso, que son con diámetro más pequeño, probablemente causes una flemitis, o tal vez no, pero ahí es donde vas a empezar a cambiar de los catéteres, ¿sale? Sin embargo, existen venas proximales de diámetros reducidos. Importante mencionar que las venas de retorno en las extremidades superiores, como la basílica y la cefálica, siempre mantendrán un diámetro promedio. Localizarla anatómicamente es un factor determinante. Y lo vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a localizar? Ya dijimos que existen dos maneras, inspeccionando, observando o palpando. ¿Sale? Aquí tenemos una imagen donde viene parte de la estructura de la vena axilar, las venas cefálica, la vena basílica, la vena mediana cubital, la vena basílica del antebrazo, la vena mediana antibraquial y medial del antebrazo, la vena cefálica del antebrazo, el arco venoso palmar superficial y las venas digitales palmares. ¿Sale? Entonces ahí podemos observar que hay unas venas del antebrazo que están súper chulísimas para la canalización. Pero recuerden que como primera lección debería ser el dorso. Bien. Bien, siguiendo con las características, vamos a hablar de la fragilidad. La fragilidad venosa de algunos pacientes con ciertas patologías hacen el procedimiento más complicado al momento de accesar al vaso. Esto es una patología, que las venas son frágiles, que si tú mueves tantito el catéter, si tú regresas tantito el bisel porque dudas para meter lo que es el catéter, jalas el bisel, ya con esto ya puedes causar una flebitis. Por lo tanto, las venopunciones tienen que hacer de manera perfecta en cuestiones de precisión, poca movilidad y rapidez. ¿Sale? Ahora, resistencia a la punción. No sé si recuerdas, a ver si está Domingo, no sé si recuerdas la resistencia a la punción que tenía Sergio. ¿Sale? Sí. No sé si recuerdas esa parte. Hay resistencia a la punción porque hay zonas o áreas de la piel que están más reforzadas o gruesas debido al estrés o la funcionalidad de de los mismos pliegues. Los pliegues articulares suelen tener esta característica. Las punciones en esta zona pueden generar resistencia, maltratar el equipo y material y ser más dolorosa. Por eso fue que tal vez tu venopunción no fue exitosa, porque yo también observé que a pesar de que aplicabas fuerza, la piel del dorso de Sergio estaba demasiada reforzado, con mucha resistencia, que puede ser por muchos factores que ya vimos aquí, principal por el estrés o la funcionalidad de la misma. Bifurcaciones. Las bifurcaciones, observen en la imagen, hay un puntito rojito o naranja con una línea azul que está indicando la bifurcación, que es la unión de las dos venas. Si nosotros metemos un catéter por esa bifurcación, o sea, antes, podemos dañar todo ese árbol venoso. Por lo tanto, lo que sí puedo hacer ahí es, donde se unen las dos venas, 1 centímetro, 2 centímetros más arribita, puedo generar la venopunción, sí, más no antes, porque si yo causo flebitis en una de las dos ramificaciones o de las bifurcaciones, me voy a llevar todo ese árbol venoso. Quiere decir que voy a lesionar todo ese árbol venoso y tengo que irme más proximal, o sea, al antebrazo.
Muy bien. En algunas ocasiones es necesario accesar en bifurcaciones, algunas ocasiones, pero no hasta el sitio de unión. Por ejemplo, si se dan cuenta donde están los nudillos, si yo mido, recuerden que nosotros medimos el catéter, ¿sale? Nosotros medimos el catéter de manera imaginaria, o sea, o sin el hecho de pegarlo, a veces cometemos el error de que ya el catéter ya lo sacamos de su zona estéril y lo pegamos a la piel cuando ni siquiera hemos hecho antisepsia. Entonces, nosotros vamos a hacer una medición sin tocar la piel, y si yo me doy cuenta que si yo por ejemplo, aquí tengo una bifurcación, bueno, no creo que se alcance a ver. Aquí tengo una bifurcación, miren, ahí me la voy a marcar. Ahí tengo una bifurcación. Por lo tanto, si yo meto el catéter aquí, ¿sale? Yo lo mido y sé que mi catéter me va a llegar hasta aquí, entonces sí puedo utilizar esa bifurcación, pero si mi catéter me va a llegar hasta acá, entonces ya no lo puedo hacer porque aquí se va a tapar. ¿Me explico? Lo que sí puedo hacer es funcionar arriba, de aquí hacia acá, ¿sale? Ahí. A ver, ¿se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Entonces, Sí. lo que puedo es funcionar desde donde pasa la bifurcación hacia arriba. Eso sí lo puedo hacer. Si está muy extensa, una de las ramificaciones de la bifurcación, si está muy extensa y mido y sé que el catéter me va a quedar por lo menos a la mitad, entonces sí puedo utilizar una de las dos. Pero si me va a quedar muy cerca de donde es la bifurcación como tal, no la debo de utilizar porque se va a tapar. Muy bien. Anatómicamente eleva el riesgo de lesión al vaso debido a la movilidad y el riesgo de perforación a la extravasación, que es la unión de las dos venas como tal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, a ver, porque a veces ponen las manitos y no las veo. Bien. Lista de verificación del equipo. Ahora, para que podamos hacer un acceso venoso periférico, tenemos que tener una lista de lo que vamos a utilizar. Y parte de esa lista es guantes, ligaduras, que mucha gente le dice torniquete, no es torniquete, torniquete es otra cosa. Guantes, ligadura, solución antiséptica para hacer la antisepsia y la asepsia, catéteres intravenosos de longitud y calibres adecuados. Cuando ya elegí, dependiendo de la condición de mi paciente, la edad de mi paciente, el sexo de mi paciente y la terapia a infundir. Apósito estéril, gas absorbente, cinta adhesiva transparente, aunque ahorita ya la norma ya no recomienda que se utilice cinta adhesiva. Ahorita lo que recomienda es que se utilice por lo general lo que se conoce como Tegader, que es el apósito transparente. Lo vamos a ver una imagen más adelante. Bloqueo de solución salina o tubo intravenoso preparado, lavado con solución salina. Muy bien. Asegúrese que todo el equipo necesario esté al lado de usted y principal que esté esterilizado, porque como es un método invasivo, vamos a meter un tubo de plástico, que es el catéter, dentro de la vena, por donde pasan todas las propiedades importantes para que se nutra la célula. No debemos de que, ay, se me cayó, vamos a suponer que voy a la casa de una señora que vive con muchos perros y gatos y yo quito lo que es el saco del envoltorio, saco el catéter y se me cae y se llena de pelo de gato, de perro, y aún así hago la inserción. Imagínense la infección tan grande que estoy introduciendo en mi paciente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un acceso intravenoso, de que todo se mantenga estéril. El catéter lo vas a sacar de la bolsa solo cuando ya observaste, palpaste, elegiste, decidiste qué sábana es, que es la no dominante, hay buenas venas ahí, no están tortuosas, o sea que no están en zigzag, no hay bifurcaciones. Entonces hago mi antisepsia y empiezo a sacar mi catéter, porque a veces sacamos el catéter y lo dejamos ahí que se contamine con el ambiente. No, cuando sacamos el catéter es porque automáticamente y rápido vamos a hacer la venopunción. ¿Sale? Así debería de ser. Esa es la lista de verificación. Aquí ya vamos a ver técnicas. Aquí vamos a ver ya lo que es la técnica de pasos para el acceso intravenoso. Ya me perdí. Ok,
Ok. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que ya una vez que elegimos nuestra vena, ya la inspeccionamos, la palpamos, la tocamos. Antes de hacer la antisepsia, recuerden que sí podemos tocar, pero si ya yo limpié la zona, ya hice la antisepsia y se me ocurre que es que yo no me acuerdo qué vena ahí, empezar a tocarla, entonces tengo que volver a limpiar. Los principios de antisepsia es, si yo ya limpié la superficie, no la puedo tocar, excepto con el catéter que va a entrar a esa vena, ¿sale? Y no se nos vaya a ocurrir, porque también suele pasar, no se le vaya a ocurrir que hago la antisepsia y como ya le eché mucho alcohol, empiezo y me jalo el cubreboca y le empiezo a soplar, porque imagínense tanto microorganismo, y créanme que pasa, se lo juro por Diosito que pasa, porque yo lo he visto en muchas personas, y yo de qué, he visto esa mala práctica, o a veces que le empezamos a hacer así, también le empezamos a hacer así, no, tenemos que exprimir bien la torunda con el alcohol, hacer la antisepsia del centro a la periferia, que es la que a mí me gusta hacer, del centro hacia las periferias, tiro esa parte porque también a veces está todo negro, sucio la torunda, y cuando ya saco el catéter le pongo esa sucia. Entonces, no, ya que limpié, boto el algodón con la torunda, y cuando ya quite el catéter o cuando ya haga la terapia de infusión y saque todo, tengo que agarrar otro limpio y ponérselo ahí, ¿sale? No agarrar el mismo con el que limpié, porque ese ya ahí contiene los microorganismos que propician la infección. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi antisepsia, esperar que se seque en lo que preparo el material, y cuando vi que ya se secó, hago la venopunción. ¿Sí me queda claro esa parte? Bueno, tan como el toloque, nada más que sí. Bueno, uno de los primeros pasos, colocar una ligadura de 5 a 10 centímetros por encima del sitio de inserción. Van a encontrar ligaduras como la que aparece en esta imagen, la moradita. Si la pueden observar, van a aparecer de esa manera. Hay ligaduras de este tipo. Hay ligaduras de que son como si fuera una liga, y también se han utilizado baumanómetros, que pues ya eso ya es improvisación, y baumanómetros o torniquetes de los tipo CAT también, o en su defecto un guante. Con un guante se apretan ahí y ya, ya con eso, ¿no? Pero deberíamos de cargar nuestra ligadura como esta. Esa es la que deberíamos de cargar. Bien, uno, colocar esa ligadura por encima del sitio de inserción, preparar el sitio con una solución antiséptica, que es donde yo ya voy a empezar, donde voy a hacer mi limpieza, mi antisepsia. Aplicar tracción sobre la piel con la mano no dominante. Aquí lo vemos en el punto número 2, en el número 2 de la imagen. ¿Se dan cuenta? Está estirando la piel con la vena para que no se mueva, ¿sale? Esa es la tracción sobre la piel con la mano no dominante. Ahora, vas a dirigir la aguja hacia la vena en un ángulo de 10 a 30 grados, 10, 20, 25, alguna literatura te dicen a 20, 25 grados, con el bisel hacia arriba. Y créame, cuando tú te concentras en hacer el acceso intravenoso, hasta se escucha y se siente donde perforas la vena, ¿sale? Eso ya te lo da la experiencia. 5, avanza hasta que se vea un retroceso de sangre. Dicho de otra manera, pongo la ligadura, limpio, ya donde yo limpié no voy a tocar más que abajo, estirando la piel con la vena a elección, bisel hacia arriba, sale bisel hacia arriba, y en este caso en un ángulo de 25 de 10 a 30 grados, 20, 25 grados, con el bisel hacia arriba, y inserto sin miedo hasta que yo vea un retroceso de sangre, o sea, un retorno, porque se va a llenar la camarita. Cuando yo vea eso, voy a presionar el ángulo de la aguja y avanzar otros 1 a 2 milímetros. Yo lo que hago es ya no avanzar. Cuando ya inserto y veo que hay retorno, lo que hago es insertar
el catéter y al momento que inserto también voy retirando el bisel con la aguja o la aguja con el bisel. Y esa técnica evita que se rompa lo que es la vena y se cause flebitis, porque si yo ya di a la vena y avanzo 1 o 2 milímetros, si yo ya estoy al límite o al borde de esa vena, ¿qué hago? Pues voy a tocar las capas del endotelio, las voy a perforar y va a haber una infiltración o va a haber flebitis, ¿salen? Entonces deslizamos el catéter fuera de la aguja hacia lo que es la vena. Lavar con solución salina o aspirar la sangre en dado caso que haya irrigación de sangre, o si voy a sacar sangre solamente para una muestra, lo voy a hacer de esa manera. Y vamos a aplicar un apósito estéril. El apósito estéril es conocido como Tegader. En la figura número 6, en la figura número 6A, en la última, si ustedes la pueden ampliar y la pueden observar, ahí está lo que se conoce como Tegader, ¿sale? ¿Qué es lo que el apósito estéril que se debe de utilizar comúnmente? Ahora lo que se hace en los hospitales, pues prácticamente es utilizar cinta adhesiva porque pues no hay material, ¿verdad? ¿Nos quedó claro esta parte? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Ahora, la fijación del catéter periférico. Aquí podemos ver ya el apósito. Y aquí también lo que tú decías por ahí, Jeremías, de la fijación y de todo eso. La fijación del catéter periférico. Todos los materiales que se utilicen en la fijación y tengan contacto con el sitio de punción deben ser estériles. Se recomienda sean transparentes, semipermeables o hipoalergénicos. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar pendientes de inflamaciones, de pequeños sangrados o presencia de coágulos que estén tapando el catéter. Por eso, así como lo observamos ahí, como se observa en esa imagen, así debe de quedar. Debe de quedar descubierto para que observemos el catéter, observemos la conexión y el equipo de venoclisis en lo que es en el paciente. Así tiene que quedar como lo estamos observando, de esa manera. Así debería de ser. Ahora, crean, cuando van en una ambulancia no se meten a eso. Y cuando el paciente está crítico, créanme, no se meten a eso. Lo que hacemos es, hasta nos ha tocado hacer la fijación del catéter periférico con una venda de 5, tras, y listo. A manera que nada más se vea el sitio de la punción. Cuando sea de esa manera, ahí sí dice que se va a baldar la mano, se va a canalizar ahorita. Muy bien. Se recomienda colocar el apósito transparente de la siguiente manera. Aplique el apósito transparente para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción y sin estirarlo. Realice presión sobre el apósito, ¿sale? Realice presión sobre el apósito en toda su extensión, del centro a la periferia, para que el adhesivo se fije a la piel. Evite dejar burbujas por debajo del apósito. Muy bien. ¿Hasta ahorita tenemos alguna duda, chicos? Ya casi se termina la clase, quedan unos minutos. Quiero escuchar sus dudas. Quiero escuchar, pues, si alguien tiene una pregunta, algún comentario. No, ninguna. Ok. Ok. Muy bien. ¿Quedó claro por ahí, Jeremia? Lo que comentaba. Sí, sí, ya nada más lo que diría, no me doy cuenta, diría uno, es practicar más para en las zonas de la mano, pues porque como me di cuenta es que no había notado que como es una vena más grande, pues hubo acceso más rápido, a Correcto. diferencia de una mano que es más pequeña. Ok. Y en este caso, una pregunta, básicamente es lo anterior que pasó. Es una persona con, diríamos, que su mano, diríamos, depende a su peso, es demasiado ancha, ya sea por el exceso de peso y al tocar, pues tratar de sentir la vena, no la encontrara. ¿Qué se hace en ese caso? Rezale a Diosito.
Ah, sí, No, pero en este caso, no, mira, incluso estuve viendo el otro día que ya existe un dispositivo que, que lo pones cuando no se ven las venas del paciente, ese dispositivo lo que hace es, Profe, ya este, me canalicé, pero no hubo ¿cómo les diré? retorno. Retorno. Ah, bienvenida a la flebitis. No importa, ahí aprendí. Eso, bienvenida a la flebitis. Mire, Ay, Cindy. Ay, no, eres una joya. obvio. Este, Muy bien, ya se guardó Cindy su dorso, ahí nos dio un ejemplo de lo que no se debe de hacer, causar flebitis, pero como dice, muy bien Cindy, ahí se va a ir aprendiendo a través de la práctica, probablemente lo practiquemos el domingo, y pues con lo que comentaba Jeremía, en esos casos, ya existe por ahí un dispositivo que alumbra las venas y te marca incluso la trayectoria de dónde funcionar en esos casos. Pero si no las ves, entonces tendrías que aprender, Jeremía, a palparlas para poder hacer una venopunción exitosa. Y de hecho yo lo tengo y sí es efectivo, es una luz roja. ¿A poco? Eh, la he visto, es como una pistolita, algo así. Te lo Es pones, una- que es la parte del antebrazo donde vayas a canalizar y te marca lo que son pues las venas. Te marca, de hecho también aparece lo que es vena, te aparece todo, las venas delgadas, las gruesas, y pues ahí es donde puedes canalizar. Es correcto. Ya existe un dispositivo, lo que comentaba. Al final de cuentas, hay muchas personas que son de la vieja escuela y que se canaliza de manera antigua, pero ya están existiendo dispositivos que son muy buenos, dispositivos que se suman a la atención y que ayudan muchísimo en estos pacientes difíciles, que sobre todo eh, cuando hay un paciente crítico con venas difíciles, estos dispositivos, la verdad, hacen un trabajo excelente como el que tiene Alberto. Muy bien. De hecho, igual y como comentario, creo que no se comentó, de que cuando ya utilizamos, por ejemplo, lo que es el catéter, hay muchas personas, porque yo lo he visto, inclusive también antes lo hacía, y bueno, ya no encontramos la vena, lo volvemos a sacar y volvemos a punzar con el mismo catéter, cuando pues ya se debe de hacer el cambio, porque una pierde el filo y pues otra ya está contaminada. Así es. Sobre todo porque pierde filo. Este, y porque a veces se lesiona, se rompe lo que es, o se arruga y a veces ni lo vemos la punta de lo que es el catéter, el tubo de plástico. Entonces generaría mucho dolor. También cuando saquemos el catéter, recuerden que lo debemos de tirar en un bote de RPBI. ¿Quién me dice? A ver, Hani, ¿qué es el RPBI? ¿Qué significa? Residuos peligrosos infecciosos, pero sí. Biológico infeccioso, Ajá, es. que es que prácticamente es un bote que según la norma deberían de ir todos los residuos que son de riesgos, que sean peligrosos, biológicos, infecciosos, deberían de ir ahí y debemos ser conscientes también porque a veces tiramos las agujas y todo lo que tiene que ver con filo y agujas, lo tiramos en una bolsa y recuerden que las personas que se dedican a la limpieza pueden tener un peligro en puncionarse y pues contagiarse de la enfermedad que tenga la persona que utilizó esa aguja. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Comentario? Cindy, ¿estás viva? Yo tengo una pregunta sobre las clases de la otra Un trombo se causó ya. Dime, Domingo. No me de salió la ni. semana. No Ajá. mandaron las grabaciones. Sí, Pregunta. sí, creo que sí la mandaron al grupo de la clase pasada. Ya las puede No, de ver, la creo. semana pasada. Sí, Domingo, también. Toda Sí, semana, domingo. permítanme hablar, chicos. a ver, Permiso, licenciado Pablo. adelante.
Por ahí las clases de la semanita pasada creo que no se las hicieron llegar. Por ahí hubo un inconveniente. Pero yo con mucho gusto se las envío mañana. La de la clase pasada, perdón, la de la semana pasada se las envío y les envío esta de hoy, ¿sale? Para que estén atentos. Ya si gustan también, de todas maneras las clasifico por fechas para que no se confundan. Sí, porque las estuve buscando y no, nunca las encontré. Sí, Domingo, una disculpa por ahí, pues por problemitas ahí operativos, pero con muchísimo gusto mañana yo se las envío, ¿sale? Ok, gracias. Saque el pan. Ya me lo acabé. Bueno, si no hay no sé si alguien tiene alguna duda más, alguna pregunta ya por ahí, se le aclaró a Domingo. Yo creí que ya las había mandado, perdón, pero ya por ahí habló Eli y ya la mandará por ahí al grupo. Ahora, si ya no hay más preguntas, vamos a empezar a salir de la clase, pero solo les voy a recomendar. Dime, Alberto. Que se vuelva a hacer la sepia Cindy donde se punzó. La verdad que sí. Me quedan 3. Le voy a recomendar, ni le des cuerda a Cindy porque ya va a estar toda la noche punzándose esa mano. En los estados, en sus estados subiendo.